¿Acaso Dios no hará justicia? Muy bien, estimados hermanos y hermanas, os invito a una lectura, os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Hoy vamos a saltarnos la serie del Sermón del Monte y vamos a compartir este pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Dice así la Sagrada Escritura: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta aquí la lectura de la santa palabra del Señor. Un texto muy serio, sin duda, pero es un texto que nos habla del genuino evangelio de Cristo. El título que le he puesto a este mensaje, a esta reflexión, pues, evidentemente, a la luz del contenido, es el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Esta porción que hemos leído en el Evangelio según Lucas nos habla con respecto al costo del discipulado, al costo del discipulado o el costo de una dedicación de entrega al Señor Jesucristo. Escribe un escritor lo siguiente: los maestros en el antiguo Israel regularmente exigían gran respeto y afecto, pero en la tradición judía solo Dios exigía abiertamente una devoción tan completa como la que reclama Jesús en esta porción de la Escritura. Los grandes maestros del judaísmo, los grandes intelectuales, rabinos, teólogos de aquella época, exigían respeto a los que seguían sus enseñanzas, exigían respeto y afecto. Pero lo que Jesús reclama aquí, solamente Dios lo puede exigir. Y aquí se nos muestra una vez más que Jesús de Nazaret no es un hombre más, no es un maestro más de la ética y moral judía, es Dios hecho hombre. Notar el versículo 25, dice el texto sagrado: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Pero es importante entender, estimados hermanos y hermanas, que a Jesús, o mejor dicho, Jesús no quería atraer a las masas. Su intención principal no era atraer a las gentes. Su propósito era hacer verdaderos y genuinos discípulos fieles a su palabra. El Señor Jesucristo, que es cabeza de la Iglesia, no quiere que se llene la Iglesia. No es esa la finalidad más importante. Jesús quiere verdaderos, fieles, genuinos discípulos que sigan
sus pisadas y sus enseñanzas. Cuando leemos los evangelios, vemos que muchas veces las gentes seguían a Jesús por interés personal, por egoísmo. Por ejemplo, ¿os acordáis del pasaje consignado en Juan capítulo 6? Después de Jesús realizar un milagro tremendo de, con pocos panes y pocos peces, alimentar a una multitud de más de 5.000 personas, solamente hombres, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y el pueblo, cuando vio ese tremendo milagro, dice el texto sagrado en Juan capítulo 6, que comenzó a buscar a Jesús. Buscaban de una forma ansiosa a Jesús de Nazaret. ¿Pero con qué propósito lo buscaban? Lo buscaban porque les había saciado su estómago. Lo buscaban por un interés personal, egoísta, para satisfacer sus necesidades meramente temporales. Especialmente para satisfacer su estómago, porque Jesús les había dado de comer. Esa era la motivación para buscar ansiosamente a Jesús. Esa es una motivación incorrecta. Vemos también en los evangelios, estimados hermanos, que otros de alguna forma deseaban seguir a Jesús, como por ejemplo el joven rico, ¿sí? Y otros, pero sin tener en cuenta el costo del discipulado, sin tener en cuenta, sin comprender bien las implicaciones de seguir a Jesús. Versículo 26, dice la Escritura, son palabras de Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es un texto aparentemente contrario a toda la Biblia, ¿sí? El que escucha o lee esto por primera vez queda, como se dice en nuestro vocabulario cotidiano, anonadado. Anonadado. Jesús nos está llamando aquí a aborrecer a la familia. A primera vista, estimados hermanos, en una primera lectura, parece ser que Jesús está colocando como requisito esencial para ser su discípulo el odio a la familia. Pero esto va en contra de toda la Biblia. Por tanto, hay que interpretarlo. De hecho, estimados hermanos, cuando leemos la palabra del Señor, vemos que la mayor dimensión de amor es la que Dios manda y demanda a sus hijos. En Efesios capítulo 5, versículo 25, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí tenemos un listón de amor tremendo. El esposo debe amar a su esposa con un amor sacrificado, buscando siempre el bien de ella antes que el suyo propio y personal. Ahí vemos la gran dimensión del amor de Dios que demanda a su iglesia. También la Escritura nos insta y nos manda a honrar y amar, respetar a nuestros padres. También nos manda la Escritura, es un mandamiento, a amar al prójimo, a amar a nuestros hermanos y a entregar nuestras vidas por ellos si es necesario. La dimensión de amor que Dios demanda es tremenda, algo que el mundo no puede comprender ni entender. ¿Cómo es que aquí Jesús está diciendo que hay que aborrecer a la familia para ser sus discípulos? Hermanos queridos, hay que tener en cuenta algo importante a la hora de leer e interpretar la Biblia. Hay que tener en cuenta que nos separa de la Escritura, de su contexto, nos separa un contexto de más de 20 siglos, al menos solamente del Nuevo Testamento. Más de 2000 años de contexto. 2 idiomas, como es el hebreo y el griego. Nos separa una cultura de pensamiento, como es el pensamiento hebreo, incluso el pensamiento griego. Si leemos estas palabras en el siglo XXI con una mente occidental, no vamos a entender lo que Jesús quiere transmitir. Ahora, hay una regla
que se conoce en hermenéutica, que es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y le pido que abra su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 37. La Biblia se interpreta a sí misma. Aquí encontramos lo que significa eso. Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 37. Son palabras de Jesús. Dice la Escritura: el que ama a padre o madre más que a mí, esa es la idea. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahí tenemos la interpretación. Evidentemente, aquí encontramos una figura que se conoce como el hebraísmo. Es una expresión propia de los hebreos de aquella cultura, una forma de hablar de aquella época en el seno de la cultura judía. Es una hipérbole también, es una exageración para expresar una verdad. Hermanos, la idea es que Jesús debe ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Eso es lo que Jesús está enseñando. No está incitando a aborrecer a la familia. Todo lo contrario, Él nos manda a amar, un amor que el mundo no puede entender ni comprender. Como Él nos amó, que entregó su vida en la cruz por cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros. Lo que Jesús demanda de sus discípulos es que le tengan a Él en el primer lugar. Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestro orden de prioridades. Cuando Cristo no ocupa el centro de nuestras vidas, cuando Cristo no es lo primero en nuestro orden de prioridades, estamos cometiendo idolatría. Porque estamos colocando el trabajo, la familia, el dinero, los hobbies y otras muchas cosas en el lugar que le corresponde solamente al Señor y Salvador Jesucristo. A veces creemos que cometer idolatría es adorar a una estatua. Sí, eso es idolatría. Y la Biblia condena rotundamente la idolatría. Pero también es idolatría colocar algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Cristo. Cristo debe ser lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Hermanos queridos, debemos estar dispuestos a desprendernos de lo que más queremos antes de perder nuestro interés por Cristo. Hermanos queridos, si esto no es una realidad en tu vida, en tu experiencia, sencillamente no puedes ser discípulo de Jesús. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo Cristo. Yo estoy explicando lo que dice Cristo en su palabra. Si esto no es una realidad en tu vida y experiencia, sencillamente no eres ni puedes ser discípulo de Jesús. Cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento, estimada Iglesia, vemos que una de las figuras más relevantes, sin duda alguna, ¿quién es? Aparte de Cristo, del Nuevo Testamento, San Pablo, el apóstol San Pablo, una de las figuras más relevantes del Nuevo Testamento. De hecho, él fue el escritor de la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento. Sin duda alguna, estimada Iglesia, cuando leemos los escritos paulinos, encontramos que San Pablo es uno de los paradigmas y modelos más destacados en cuanto a servicio de total entrega a Cristo. Yo os invito a un pasaje para que veamos la actitud de Pablo, la entrega total de San Pablo al Señor Jesucristo. Abra su Biblia en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 4 al 8. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 8. Dice así la Sagrada Escritura. Son palabras de Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Notad el versículo 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Tremenda porción de la palabra del Señor. Tremenda entrega, la de San Pablo apóstol a su Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo en este capítulo 3 de su carta a los filipenses expone, hace un despliegue a sus lectores filipenses acerca de sus logros, de sus privilegios, de sus títulos académicos que había alcanzado en el seno del judaísmo antes de conocer a Cristo. Sin duda, Pablo fue una figura de gran relevancia en el contexto del judaísmo en el siglo I. Pablo pertenecía a una de las sectas más rigurosas e importantes del judaísmo de la época. Era un fariseo muy rotundo. San Pablo viene a expresar en Filipenses 3 que todos sus logros, oiga bien, todos sus logros, todos sus privilegios, todos sus títulos alcanzados en el judaísmo lo tiene por basura. Otras versiones antiguas dice por estiércol, para ganar a Cristo. Tremendo. Nosotros también podemos hacer una reflexión personal a la luz de esta porción. Estimado hermano, estimada hermana, ¿estamos dispuestos a desprendernos de nuestros derechos, de nuestros privilegios, de nuestros grandes logros, de aquello que más queremos, para poner a Jesucristo como lo primero y lo más importante en nuestras vidas? Si no estamos dispuestos a eso, sencillamente no somos discípulos de Cristo. Seremos simpatizantes, pero no discípulos verdaderos. Versículo 27 de Lucas 14. Lucas 14, 27. Dice el Señor Jesucristo: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En nuestro contexto actual, siglo XXI, sociedad posmoderna, cultura occidental, quizás en una primera lectura no entendemos estas palabras. Hay que retroceder al siglo I, en aquella cultura judía y grecorromana, para entender estas palabras. Cuando Jesús menciona la cruz a sus discípulos, en aquel contexto del siglo I, la cruz era símbolo únicamente del martirio. Hoy para nosotros la cruz es algo maravilloso. La cruz es lo más importante. Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Eso es glorioso, sublime. Y San Pablo apóstol dice en su carta a los Gálatas, capítulo 6, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo. La cruz se ha convertido para el cristiano en lo más sublime, la cruz de Cristo. Pero en aquel contexto era exclusivamente símbolo del martirio. De hecho, la cruz, ayer vimos en la escuela bíblica, la muerte por crucifixión la inventaron los persas en el siglo V a.C. Después la adoptaron los cartagineses
Alejandro Magno. Y los romanos, el Imperio Romano, la adoptó de los cartaginenses. Y en aquella época, cuando Cristo dice estas palabras, quien dominaba la tierra de Israel o Palestina era el vasto Imperio Romano. Roma tenía el control absoluto, prácticamente, de esta tierra. Y en aquella época, los romanos crucificaban a muchos judíos. Los malhechores, los peores delincuentes de la época eran crucificados en la tierra sagrada de los judíos. Los judíos que estaban escuchando el mensaje de Jesús, estas sublimes palabras, ellos habrían visto con sus propios ojos morir a sus compatriotas, morir crucificados bajo el régimen romano. Por tanto, cuando los oyentes escucharon estas palabras, ellos comprendieron muy bien lo que Jesús les estaba diciendo. Hermanos queridos, a los discípulos de Jesús se les exige lealtad incluso hasta la muerte. Cristo demanda un compromiso total a sus discípulos. Tomar la cruz muchas veces se ha entendido como los problemas cotidianos que tenemos, la enfermedad que sufro. Eso no es la cruz que el Señor Jesucristo está expresando. Tomar la cruz, estimado hermano, implica autorrenuncia, compromiso total, no compromiso a medias, compromiso total, servicio y abnegación. Cristo demanda un compromiso total a sus discípulos, autorrenuncia, servicio y abnegación. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio de la gracia del Señor. Dice un comentarista, para aquellos que vienen a Cristo con una fe de autorrenuncia, habrá una vida eterna verdadera. ¿Os acordáis lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según Mateo? Capítulo 16, versículo 24. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24. Dice el Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. Es una paradoja. Hay muchos que prefieren disfrutar de los bienes temporales de este mundo y no seguir a Jesús, no pagar el precio, el costo que implica seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Pero su fin es un fin de muerte. Aquellos que no entregan su vida por completo a Cristo, aquellos que no reciben a Cristo como Señor y Salvador personal, aunque en este mundo puedan tener deleites y puedan estar cómodos, tranquilos, al final de cuentas, al final de sus días, irán a la condenación eterna. Solamente hay vida en Jesús. El ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Es un cadáver espiritual. Y no solamente es un cadáver espiritual, sino que va camino al infierno por toda la eternidad. Esto es horrible. No son 1000 años de infierno, de condenación. No son 3000 o 8000 años de infierno. Es el resto de la eternidad. Terrible. Y aquellas personas que no quieren seguir a Cristo y entregar su vida a Él como Salvador, aunque vivan tranquilos, muchos con riquezas, deleites, bienestares, cuando partan de este mundo, morirán sin Cristo, sin vida y sin esperanza. Pero, hermanos, amigos, si alguien no tiene a Cristo, si no ha recibido a Cristo como Señor, hoy es día de salvación.
Dios, este Dios infinito en gracia, amor, misericordia, sigue salvando al ser humano. No es un Dios muerto, no es un Dios histórico, es el Dios vivo y verdadero. Y Él salva a hombres y mujeres cuando vienen con un corazón arrepentido, creyendo en Jesús como el único Señor y Salvador de sus vidas. Y aquellas personas que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, al instante, cuando ponen su fe en Cristo, el Señor perdona todos sus pecados y le da el regalo, el don de la salvación y la vida eterna. ¿Alguien puede tener vida eterna? Es algo absurdo en términos humanos. Solo Dios tiene vida eterna. Pero esa vida de Dios es impartida a aquel que cree en el autor de la vida, que se llama Jesús de Nazaret. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay esperanza. El mundo se engaña, muchas veces lo digo, y perdonad que haga un paréntesis, pero creo que es importante hacerlo. Escuchamos muchas veces, lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Sobre todo en los hospitales. Es una mentira eso. Mentira del diablo. El ser humano sin Cristo no tiene un ápice de esperanza. Que nadie nos engañe. Solamente en Cristo hay genuina y verdadera esperanza, porque Cristo es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Dios sigue salvando. Y si en esta mañana vienes a los pies del único Salvador, que es Cristo, hallarás la vida, estimado amigo, estimada amiga, la vida de Dios, la vida eterna, esperanza gloriosa. Y cuando partas de este mundo, irás a la presencia del Señor. Tremendas palabras que encontramos en la palabra del Señor. Si entregamos nuestras vidas, incluso si morimos por la causa de Cristo, y entre comillas perdemos nuestra vida aquí en esta tierra, pero tendremos una vida eterna con el Señor en los cielos. Y eso es lo que cuenta, porque aquí somos peregrinos, pasajeros, temporales. ¿Cuánto puede vivir un ser humano? 100 años, como mucho, 120. Hay algunos sitios que salen por la televisión, en el telediario. La mujer más anciana, 123 años. Sí, pero al que hace 125 dejará de estar. ¿Y dónde va a pasar el resto de la eternidad? Tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. La cruz, oiga bien, no es una referencia a los problemas y dificultades que tenemos cada día. No se refiere a eso. Tomar la cruz implica todo aquello que comporta el seguimiento a Cristo. Tomar la cruz es todo aquello que implica seguir al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 57 al 62, vemos lo siguiente, o leemos, ¿no? Lucas 9, 57 en adelante. Dice la Escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos a ciertos hombres que querían de alguna forma, tenían interés, entre comillas, de seguir a Jesús. Pero estos hombres no habían entendido lo que implicaba seguir a Cristo. Querían seguir a Jesús a medias.
seguir con sus vidas y por otro lado seguir a Jesús. Una vida a medias. No habían comprendido el costo del discipulado. Y quizás a veces también nosotros aún no hemos entendido lo que es ser discípulo de Jesús. Quizás no hemos entendido bien lo que implica seguir las pisadas de nuestro Maestro. No hemos tenido en cuenta las implicaciones que comporta. Hoy en día, estimado hermano, estimada hermana, incluso los cristianos vivimos muy cómodos. Yo no, pero muchos tienen trabajos fijos. Trabajos fijos, casas fijas, entre comillas, ¿no? Porque puede haber un incendio y se acabó la casa. Y no paramos muchas veces de confiar en la casa, en el trabajo, de lo que tenemos materialmente. Eso no sirve para nada. Son cosas materiales, pasajeras, efímeras. Y el ser humano solamente está pendiente de esas cosas que son absurdas pensar en ellas. Vivimos, como decía antes, muy cómodos. Buenas casas, buenos trabajos, buenas ropas, buenos perfumes. La gente nos saluda, nos respeta. Pero en muchos lugares de Europa, ya no del Amazonas, de Europa, muchos hermanos nuestros están perdiendo la vida por seguir a Jesucristo. Por predicar simplemente lo que estoy haciendo yo en las calles. Están matando a miles de cristianos por predicar el Evangelio bíblico. Hermanos queridos, un verdadero discípulo de Jesús debería hacer suyas, deberíamos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Y también las palabras que Pablo escribe en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en la vida cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estas expresiones deberían ser una realidad en tu vida y en mi vida. Cristo debe ser el todo. Cristo debe ser el todo en nuestras vidas. En el día de hoy, en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares se predica un evangelio light, como la Coca-Cola light. Un evangelio muy light. En otros sitios se predica un falso evangelio, diabólico mensaje. Muchos dicen, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Vas a tener un buen coche, dinero. Eso es diabólico. Eso es antibíblico. Cristo no tenía donde echarse la siesta, ni dormir. Pero tengo una noticia tremenda. Si vienes a los pies de Jesús, Cristo va a solucionar tu mayor problema. ¿Sabéis cuál es el problema fundamental de la raza humana? El pecado. El pecado es lo que aleja al hombre de su creador. Es una barrera entre el Dios santo y el hombre caído, pecador, hundido en la miseria del pecado. Si vienes a Cristo con un corazón arrepentido y en fe, Cristo va a resolver tu mayor problema, que es el pecado, porque Él va a perdonar tus pecados y te va a salvar de la condenación eterna. Cuando leemos historia de la Iglesia, del cristianismo, podemos observar, en muchos casos, la total entrega y lealtad
de los apóstoles de Cristo. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles y también algunos registros de los anales de la historia, vemos de que los apóstoles, excepto Juan, todos los apóstoles, excepto Juan, que según la historia murió de anciano en la ciudad de Éfeso, la actual Turquía, pero todos los demás apóstoles murieron como mártires por predicar el Evangelio de Cristo, por seguir las pisadas de Jesús. Unos murieron crucificados, otros lapidados, otros decapitados, por confesar el nombre de Jesucristo. En tiempos post-apostólicos, a partir del siglo II de la era cristiana, también vemos cómo muchos cristianos, muchos hermanos y hermanas nuestros, sufrieron el martirio bajo el Imperio Romano por seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Cuenta la historia que en la década de los 60 del siglo I, Nerón, el emperador romano Nerón, inició una persecución contra la Iglesia del Señor y quemó en sus jardines del imperio, quemó a miles de cristianos como si fuesen antorchas, los colgó quemándolos, simplemente por seguir a Cristo. Muchos dieron la vida. Tenemos un clásico ejemplo de un hombre llamado Policarpo. Policarpo, él fue obispo, pastor de Esmirna. Vivió en el siglo II, 150 después de Cristo. Dice la historia que fue quemado en la hoguera. Fue quemado vivo, según la historia. Pero mientras era quemado vivo, oiga bien, mientras era atado en la hoguera y quemado vivo, Policarpo elevó una oración a Dios. Y la tenemos aquí, la tenemos registrada en la historia. Voy a citar literalmente lo que Policarpo en el año 150 expresó. Mientras era quemado vivo por Cristo, dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, porque junto a tus mártires yo puedo tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te glorifico. Tremendo ejemplo. Estaba siendo quemado vivo por predicar el Evangelio y estaba dando gracias a Cristo por morir. Estos primitivos cristianos entendieron lo que implicaba seguir a Cristo. En los versículos 28 al 32, no los vamos a leer, pero en esa porción vemos que Jesús pone un ejemplo, ilustra lo que está enseñando. Al igual, estimado hermano, al igual que un constructor calcula de una forma detenida los costos requeridos para terminar su obra, al igual que un rey calcula su poder militar y el de su enemigo antes de salir a la guerra, así, de la misma forma, el creyente debe tener en cuenta las implicaciones y el costo de seguir a Jesucristo antes de iniciar su vida como discípulo. Estimado, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Debes poner a Cristo como el centro de tu vida. Debes entregar tu vida por completo a Él, tu tiempo, tus fuerzas, al servicio de Jesús. El apóstol Pablo presenta en sus escritos, presenta a Cristo como la razón de vida. Ya hemos leído, ¿no? Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. En Pablo, Cristo ocupa el centro de su vida. John MacArthur hace un excelente comentario de esto, de este versículo de Filipenses 1:21. Dice: la vida entera del apóstol estaba rendida a su Señor y Salvador Jesucristo. Él, Pablo, confiaba, amaba, servía, testificaba y en todo se consagraba y dependía de Él. Su única esperanza, su único propósito, la sola razón para vivir era Cristo.
Él viajó por Cristo, fue perseguido y encarcelado por Cristo. Al final de su vida, moría por Cristo. Esto es seguir a Cristo. Esto es colocar a Cristo como el centro y lo más importante de nuestras vidas. Había una canción que decía: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dios quiera que esta sea nuestra experiencia personal de vida. Seguir a Cristo, con todo lo que ello implica. Y para concluir, vuelvo a leer Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.